En el otoño de 1973, Javier Soler, un niño de 8 años, se desvaneció en el pueblo asturiano de Valdeniebla. 50 años después, la demolición de una vieja clínica desenterraría una verdad mucho más sombría, oculta tras un muro que nadie sabía que existía. El tiempo, que todo lo cura, había preservado un secreto monstruoso, aguardando pacientemente el sonido de la maquinaria pesada para revelar la verdadera naturaleza de la tragedia que marcó al pueblo para siempre. Valdeniebla, en 1973, era un microcosmos suspendido en el tiempo, un refugio de piedra y pizarra anclado en las montañas. La vida transcurría al ritmo de las estaciones, con una rutina inmutable, donde la confianza era la moneda de cambio. Las puertas rara vez se cerraban con llave y los niños eran patrimonio de todos. Esa sensación de seguridad comunal, tan arraigada en su identidad, haría que la desaparición de Javier fuera no solo una tragedia, sino una fractura existencial. Octubre teñía los densos bosques que rodeaban el pueblo de ocres y rojizos. El aire, ya gélido por la altitud, transportaba el olor a tierra húmeda y a humo de leña de las chimeneas. Era un paisaje de una belleza austera y sobrecogedora, un laberinto natural que podía ser tanto un paraíso para los juegos infantiles como una trampa mortal para cualquiera que se desviase del camino conocido. El bosque siempre había sido un personaje más en la vida de Valdeniebla. La familia Soler representaba el corazón de aquella comunidad. Antonio, el padre, trabajaba en la mina cercana, y Carmen, la madre, se ocupaba de la casa y de sus 2 hijos. Su vida era sencilla, marcada por el trabajo duro y los pequeños rituales familiares. Eran personas respetadas, integradas en el tejido social del pueblo, cuyo mundo estaba a punto de colapsar por completo. Su hogar, antes lleno de risas, pronto se convertiría en un santuario de silencio y espera. Javier Soler era un chaval curioso, con las rodillas perpetuamente magulladas y una imaginación desbordante. Sus bolsillos siempre contenían tesoros, una piedra de forma extraña, un escarabajo iridiscente o una castaña perfectamente lisa. Soñaba con ser explorador, y los bosques de Valdeniebla eran su particular Amazonas. Su energía era contagiosa, una luz brillante que iluminaba la existencia a menudo monótona de la aldea. Una luz que estaba a punto de extinguirse sin previo aviso. Su hermana mayor, Elena, de 12 años, era su contrapunto. Más pragmática y responsable, a menudo tenía la tarea de vigilar a Javier. Su relación era la típica entre hermanos, una mezcla de afecto protector y pequeñas riñas cotidianas. Aquella tarde de octubre, como tantas otras, le lanzó una advertencia cargada de normalidad, sin saber que esas serían las últimas palabras que le dirigiría. Una frase que se repetiría en su mente como un eco durante las siguientes 5 décadas. Aquel día había comenzado como cualquier otro. El sol se filtraba débilmente a través de la niebla matutina que daba nombre al pueblo. Javier fue a la escuela, prometiendo a su madre que volvería directo a casa para merendar. No hubo presagios, ni señales de que el destino de la familia Soler estaba a punto de torcerse de forma irrevocable. La normalidad de aquellas últimas horas fue, en retrospectiva, la parte más cruel de la historia que estaba por escribirse. La campana de la escuela sonó a las 5 de la tarde, liberando un torrente de niños que llenaron la plaza del pueblo con sus gritos y carreras. Javier se despidió de sus amigos con la promesa de volver a encontrarse al día siguiente para jugar al fútbol. Sus compañeros lo recordarían más tarde riendo, con su mochila de cuero colgada de un solo hombro, ajeno por completo a la sombra que se cernía sobre su corta existencia. Era una imagen congelada en el tiempo. Elena, que había salido unos minutos antes, lo vio a lo lejos y le gritó: «¡Javier, no te entretengas!». Fue una orden rutinaria, casi un automatismo. El niño levantó la mano en señal de acatamiento y continuó su camino. Elena no esperó. El recuerdo de esa despedida casual, de no haberle acompañado hasta casa,
se convertiría en una carga insoportable, una culpa silenciosa que definiría el resto de su vida, convirtiéndola en la guardiana de una memoria rota. El trayecto a casa era corto, apenas unos cientos de metros por la calle principal de Valdeniebla. Un camino que Javier había recorrido miles de veces, con cada piedra y cada puerta grabadas en su memoria infantil. Pasó por delante de la panadería, del pequeño Ultramarinos y de la fuente de la plaza. Todo era familiar, seguro. Nadie podía imaginar que en ese breve y conocido trayecto un niño podía simplemente desvanecerse, como si se lo hubiera tragado la tierra. La última persona que lo vio, según los testimonios recogidos, fue el doctor del pueblo, Mateo Vargas. Su clínica, un edificio sobrio de 2 plantas, se encontraba a mitad de camino de la casa de los Soler. El doctor, una figura venerada en Valdeniebla, estaba en la puerta y saludó al niño con una sonrisa afable. Javier le devolvió el saludo con la mano. Fue un instante fugaz, un cruce de miradas que nadie en ese momento consideró relevante. El doctor Vargas era más que un médico, era una institución. Había traído al mundo a la mayoría de los niños del pueblo, incluido Javier, y había cuidado de sus mayores hasta el final. Su dedicación era legendaria, su palabra, ley. Era el pilar sobre el que se sostenía la confianza de la comunidad. Verle saludar al niño fue, para el único testigo, una imagen tranquilizadora que reforzaba la idea de un mundo ordenado y seguro, donde nada malo podía ocurrir. Cuando el sol comenzó a esconderse tras las cumbres, tiñendo el cielo de un naranja violáceo, la preocupación se instaló en casa de los Soler. Carmen miraba el reloj de la cocina cada vez con más frecuencia. Javier nunca se retrasaba tanto. La merienda se enfriaba sobre la mesa mientras la ansiedad crecía, convirtiéndose en un nudo apretado en el estómago. La rutina se había roto, y con ella la paz de aquella familia. El miedo empezaba a llamar a su puerta. Pronto, la inquietud se transformó en un pánico palpable. Antonio llegó de la mina, y al ver que su hijo no estaba, la sangre se le heló en las venas. Empezaron las llamadas a los vecinos, las preguntas a los amigos de Javier. Nadie sabía nada. La noche cayó sobre Valdeniebla como un sudario, trayendo consigo un frío que no era solo meteorológico. El pueblo entero contuvo la respiración, presintiendo la tragedia que se avecinaba sigilosamente. La noticia corrió como la pólvora. En cuestión de una hora, los hombres de Valdeniebla se organizaron en partidas de búsqueda. Armados con linternas, escopetas de caza y el conocimiento ancestral del terreno, se adentraron en la oscuridad del bosque. Sus voces, gritando el nombre de Javier, resonaban entre los árboles, un lamento desesperado que se perdía en la inmensidad de la noche. La solidaridad del pueblo se había activado, pero el bosque guardaba un silencio ominoso. El doctor Vargas fue uno de los primeros en ofrecer su ayuda. Con una calma profesional que infundía tranquilidad a los demás, coordinó a uno de los grupos de búsqueda y atendió a Carmen, la madre de Javier, que estaba al borde del colapso. Su presencia era un faro de esperanza en medio de la creciente desesperación. Se convirtió, de manera natural, en el rostro de la entereza y la compasión de Valdeniebla, frente a la adversidad. Al amanecer, llegó la Guardia Civil. Los agentes, acostumbrados a la dureza del entorno rural, tomaron el control de la situación. Realizaron un primer interrogatorio a la familia y a los testigos, trazando la cronología de las últimas horas de Javier. Desde el principio, la hipótesis principal se centró en el bosque. Un niño curioso, un descuido, un terreno traicionero, era la explicación más lógica, la más plausible y también la más desoladora. La investigación oficial se concentró exclusivamente en la teoría del accidente. Se peinó cada rincón del bosque, se exploraron barrancos y se dragaron pequeños arroyos. No se encontró ni una sola pista, ni una prenda de ropa, ni una huella, ni su mochila de cuero.
La ausencia total de pruebas reforzó la idea de que la naturaleza había reclamado al niño por completo, borrando cualquier rastro de su paso, como si nunca hubiera estado allí. Los días se convirtieron en semanas. La búsqueda masiva dio paso a una resignación sombría. La esperanza, que al principio había ardido con fuerza, se fue consumiendo lentamente hasta convertirse en una ceniza amarga. Valdeniebla aprendió a convivir con un fantasma, la silla vacía en la mesa de los Soler, el silencio en el patio de la escuela, el miedo latente que ahora impregnaba los juegos de los niños. La herida estaba abierta. Finalmente, la Guardia Civil cerró el caso. La conclusión fue tajante: desaparición por accidente en la montaña. Sin cuerpo que enterrar ni culpable que señalar, a la familia solo le quedó el vacío. La tragedia se fosilizó, convirtiéndose en una leyenda local, una historia triste que se contaba en susurros para advertir a los niños de los peligros del bosque. El pueblo aceptó la versión oficial porque necesitaba una respuesta, por insatisfactoria que fuera. Para los Soler, el tiempo se detuvo. Antonio y Carmen envejecieron prematuramente, consumidos por una pena sin cierre. Elena creció bajo la sombra de la ausencia de su hermano, la culpa y la responsabilidad forjando su carácter. Dedicó su vida a mantener viva la memoria de Javier, negándose a aceptar que una simple caída en el bosque pudiera borrar a una persona de la faz de la tierra sin dejar el más mínimo vestigio. La comunidad, por su parte, encontró consuelo en la narrativa del accidente. Era una explicación trágica, pero comprensible. Permitía que el miedo tuviera una forma definida: el bosque, el verdadero horror, la posibilidad de que el mal residiera entre ellos, disfrazado de normalidad, era una idea demasiado monstruosa para ser contemplada. El pacto de silencio no escrito de Valdeniebla selló la historia oficial, protegiendo la frágil paz del pueblo. Así, el misterio de Javier Soler fue enterrado bajo 50 años de silencio colectivo. El pueblo siguió adelante. Las nuevas generaciones crecieron escuchando la leyenda del niño perdido, y la clínica del Dr. Vargas fue finalmente cerrada y abandonada, convirtiéndose en una ruina más del paisaje. Nadie sospechaba que sus muros agrietados custodiaban la respuesta, el epicentro de toda aquella prolongada agonía. La historia oficial se convirtió en una losa de piedra sobre la memoria de Javier. Una mentira conveniente que pacificó el miedo colectivo y permitió a la comunidad seguir adelante. Pero la verdad no había desaparecido. Simplemente dormía bajo capas de hormigón y décadas de silencio, esperando el momento exacto para despertar. Lo que nadie sabía es que la clave del misterio no estaba en lo que el bosque se había llevado, sino en lo que el pueblo se había negado a ver. 50 años es un tiempo lo suficientemente largo como para que el dolor se transforme en una cicatriz y la memoria en una leyenda. En 2023, Valdeniebla ya no era el mismo pueblo. La mina había cerrado, muchos jóvenes se habían marchado, y el silencio de las montañas pesaba más que nunca. La antigua clínica del Dr. Vargas, abandonada durante décadas, era un esqueleto de hormigón y ventanas rotas, un monumento a un tiempo pasado que un consorcio de inversores había decidido derribar para construir apartamentos rurales, borrando así otra capa de la historia local. El estruendo de la maquinaria pesada se había convertido en la nueva banda sonora del pueblo. Para los operarios de la demolición era un trabajo más, rutinario, polvoriento y mecánico. Nadie pensaba en el niño desaparecido medio siglo atrás. Estaban concentrados en derribar muros, en cumplir plazos. El pasado era solo un montón de escombros que debían retirar. No sabían que estaban a punto de convertirse en los arqueólogos involuntarios de un crimen que Valdeniebla había decidido olvidar por completo, desenterrando un secreto que cambiaría la percepción de su propia historia. Fue un sonido anómalo lo que detuvo el trabajo. Un golpe sordo y hueco en una de las paredes del sótano, un lugar
que solo había servido de almacén para trastos olvidados. El capataz, un hombre práctico y con años de experiencia, se acercó extrañado. Los planos del edificio no indicaban ninguna cavidad allí. La curiosidad, más fuerte que el protocolo, le llevó a golpear de nuevo con un martillo. El eco confirmó sus sospechas. Detrás de aquella pared de ladrillos, toscamente enlucida, no había nada más que aire viciado y un secreto. La orden fue clara: derribar ese muro con cuidado. Con los primeros ladrillos cayendo, una bocanada de aire estancado y antiguo escapó de la oscuridad, un aliento de 50 años de encierro. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande, una linterna penetró en la negrura, revelando una pequeña habitación de apenas unos metros cuadrados, no más grande que un armario. Estaba vacía, cubierta por una fina capa de polvo gris. En el centro exacto del suelo de hormigón, como si hubiera sido colocada para una ceremonia macabra, yacía una mochila de cuero infantil. La noticia se extendió por Valdeniebla con la velocidad de un incendio forestal en verano. El fantasma de Javier Soler, que había dormido durante décadas en el subconsciente colectivo, despertó de forma violenta. Los ancianos del pueblo se arremolinaron cerca del cordón policial, susurrando el nombre del niño, mientras los más jóvenes escuchaban con una mezcla de incredulidad y fascinación. La mochila, un objeto tan simple, se había convertido en un artefacto terrible, un mensajero de una verdad que el pueblo había preferido no buscar, reabriendo una herida que nunca había llegado a cicatrizar del todo. Para Elena Soler, ahora una mujer de 62 años, cuya vida había sido definida por la ausencia de su hermano, la llamada de la Guardia Civil fue un terremoto. Durante 50 años había convivido con la incertidumbre, un purgatorio de preguntas sin respuesta. La noticia de la mochila la llenó de un terror helado, pero también de una extraña y terrible esperanza. Por primera vez en medio siglo, existía la posibilidad de un final, de una respuesta. La posibilidad de saber qué le había ocurrido realmente a aquel niño al que le gritó que no se entretuviera. El caso fue asignado a la unidad de casos sin resolver y con él a la inspectora Carla Romero, metódica, tenaz y con una reputación forjada en desenterrar verdades olvidadas. Romero era una extraña en Valdeniebla. Su lógica implacable y su mirada analítica chocaban con la atmósfera cerrada y emocional del pueblo. No veía una leyenda, sino una escena del crimen. Para ella, el tiempo no borraba los hechos, solo los cubría de polvo, y su trabajo consistía, precisamente, en soplar ese polvo hasta que la verdad quedara al descubierto, sin importar a quién pudiera salpicar. La primera visita de la inspectora a la clínica fue reveladora. La habitación sellada no era una obra original del edificio, había sido tapiada a posteriori de forma deliberada y premeditada. La mochila, perfectamente conservada, confirmaba lo que su instinto ya le decía. Nunca había estado en el bosque, nunca había estado a la intemperie. Aquel objeto refutaba categóricamente la versión oficial que había traído paz a Valdeniebla durante 50 años. No fue un accidente, fue un ocultamiento, y eso significaba que la desaparición de Javier Soler había sido, desde el principio, un crimen. El encuentro entre Carla Romero y Elena Soler fue un momento de una solemnidad abrumadora. No era la reunión entre una policía y una testigo, sino entre dos mujeres unidas por un mismo propósito a través del tiempo. Elena, con los ojos cansados de tanto esperar, vio en la inspectora la primera oportunidad real de justicia. Carla, por su parte, sintió el peso de las 5 décadas de dolor de aquella mujer y comprendió que este caso era más que un expediente archivado. Era una deuda pendiente con la memoria de un niño y la vida de su hermana. La apertura de la mochila se realizó en una sala de interrogatorios, un acto casi forense que se sentía como la profanación de una tumba. Elena estaba presente como guardiana de aquellos últimos vestigios de su hermano. Con un cuidado exquisito, un técnico de la científica abrió la hebilla oxidada.
Dentro, los objetos estaban intactos, como si el tiempo se hubiera detenido en 1973. Un libro de texto de ciencias naturales, un estuche de madera con lápices de colores y una pequeña libreta con dibujos de exploradores y monstruos imaginarios. Eran los tesoros de un niño de 8 años. Pero entre aquellos objetos infantiles había algo que no encajaba, un elemento discordante que heló la sangre de todos los presentes. Era un pequeño frasco de cristal vacío, de color ámbar, sin etiqueta. No era un juguete ni material escolar. Su presencia en la mochila de un niño era inexplicable y siniestra. Karla Romero lo tomó con unas pinzas observándolo a contraluz. En ese instante, supo que acababa de encontrar la primera pista real en 50 años. La llave que podría empezar a desentrañar el misterio de lo que realmente sucedió aquella tarde de octubre. El análisis forense preliminar de la mochila arrojó resultados concluyentes e inmediatos. La ausencia total de humedad, restos orgánicos o degradación por exposición solar demostraba sin lugar a dudas que había permanecido en esa habitación sellada desde poco después de la desaparición de Javier. La teoría del accidente en el bosque, la narrativa sobre la que Valdeniebla había construido su duelo, se derrumbó como un castillo de naipes. La verdad era mucho más compleja y mucho más cercana. El monstruo no había sido el bosque, sino una persona. La noticia de que la investigación se reabría oficialmente como un posible secuestro y homicidio cayó sobre el pueblo como una bomba de relojería. La incredulidad inicial dio paso a un miedo palpable. Si Javier no se había perdido, entonces alguien se lo había llevado, alguien de Valdeniebla, alguien que había participado en las batidas de búsqueda, que había consolado a la familia, que había vivido entre ellos durante 50 años guardando ese terrible secreto. Cada vecino empezó a mirar a los demás con una nueva y terrible suspicacia, envenenando el aire de la comunidad. Karla Romero centró toda su atención en el frasco de cristal. Era la única pieza del puzzle que no pertenecía al mundo de Javier. Lo envió al laboratorio con carácter de urgencia, con la esperanza de que el análisis de cualquier residuo pudiera identificar la sustancia que había contenido. Mientras esperaba los resultados, comenzó a reconstruir la historia del edificio. La clínica había pertenecido a un único dueño y había sido dirigida por un único médico durante toda su existencia, el doctor Mateo Vargas, el héroe local, el hombre que había ayudado en la búsqueda del niño. El nombre del doctor surgía en cada conversación con los más ancianos del pueblo, siempre envuelto en un halo de reverencia y gratitud. Era un santo, repetían todos. Un hombre entregado a su comunidad que nunca tuvo una mala palabra para nadie. La idea de vincularlo con algo tan oscuro parecía una blasfemia, una ofensa a la memoria colectiva de Valdeniebla. Karla se encontró con un muro de lealtad y negación, una resistencia pasiva a que la investigación profanara la figura de su benefactor, un pilar moral de la comunidad. Elena Soler se convirtió en el recurso más valioso de la inspectora. Su memoria, afilada por décadas de repasar cada detalle, era un archivo viviente. Recordaba conversaciones, rostros y pequeños detalles que los informes oficiales habían pasado por alto. Fue ella quien mencionó, casi de pasada, que recordaba a su padre comentar lo extraño que le pareció que el doctor Vargas iniciara unas obras de reforma en el sótano de la clínica apenas una semana después de la desaparición de Javier, cuando todo el pueblo estaba aún conmocionado y paralizado por la tragedia. Ese pequeño detalle, una simple obra de reforma, encendió todas las alarmas en la mente de Karla Romero, una obra justo en el lugar donde se había encontrado la mochila, justo después de la desaparición. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. El círculo comenzaba a estrecharse, apuntando en una dirección que parecía impensable, casi sacrílega para los habitantes de Valdeniebla. La figura del doctor Vargas, el hombre que consoló a la madre de Javier, empezaba a proyectar una sombra larga y ominosa sobre la investigación. Los resultados del laboratorio llegaron y confirmaron las peores sospechas de la inspectora.
Los residuos encontrados en el frasco correspondían a un potente sedante barbitúrico, un fármaco de uso muy restringido en los años 70. Su administración requería un control médico estricto. En un pueblo tan pequeño y aislado como Valdeniebla, solo una persona no solo tenía acceso legal a ese tipo de medicamento, sino que también lo almacenaba en su lugar de trabajo. De repente, la narrativa oficial no solo se había desmoronado, sino que una nueva, terrible y coherente comenzaba a tomar forma. El caso había dado un giro de 180 grados. Ya no se trataba de encontrar a un culpable anónimo, sino de investigar al hombre más respetado de la historia reciente de Valdeniebla. Karla Romero sabía que se enfrentaba a algo más que un simple caso de asesinato. Se enfrentaba a la identidad misma de un pueblo, a un mito construido sobre la bondad de un hombre que ahora era el principal sospechoso. La investigación entraba en un terreno peligroso, donde cada pregunta podía ser vista como un ataque a la comunidad entera. La inspectora observó el organigrama del caso que había dibujado en la pizarra de su oficina temporal. En el centro estaba la foto de Javier Soler, sonriendo a la cámara. De él salía una línea hasta la mochila y de la mochila otra hasta el frasco del sedante. Y de ese frasco ahora salía una única y gruesa flecha que apuntaba directamente a un nombre. Dr. Mateo Vargas. La conexión era puramente circunstancial, pero tan potente que no dejaba lugar a dudas sobre cuál debía ser el siguiente paso de la investigación. Elena Soler, al ser informada de los avances, sintió como el suelo se abría bajo sus pies. El doctor Vargas había sido una figura casi paternal para ella y para todo el pueblo. La había consolado innumerables veces, le había asegurado que habían hecho todo lo posible. La posibilidad de que él fuera el responsable era una traición de proporciones monstruosas, una verdad tan dolorosa que casi prefería la incertidumbre de las décadas pasadas. Sin embargo, su determinación por saber qué le ocurrió a su hermano era más fuerte que cualquier traición. La demolición de la clínica se detuvo por completo. El edificio, a medio derruir, se convirtió en una escena del crimen permanente, un recordatorio físico y visible de la mentira que había sostenido al pueblo. Los turistas de fin de semana ahora se desviaban para fotografiarlo, convirtiendo la tragedia de Valdeniebla en una morbosa atracción. El pueblo, que había guardado su dolor en la intimidad durante 50 años, ahora veía su herida más profunda expuesta a los ojos del mundo, obligándolos a confrontar la verdad que se avecinaba. Karla Romero revisó los viejos registros de la Guardia Civil de 1973. El informe mencionaba que el doctor Mateo Vargas había sido uno de los testigos clave, la última persona confirmada en ver a Javier con vida. Lo describían como un colaborador ejemplar, un pilar para la comunidad en su momento más oscuro. Había ayudado a desviar la atención hacia el bosque, a consolidar la teoría del accidente. No como un sospechoso, sino como un guía. Una guía que, a la luz de las nuevas pruebas, parecía haber conducido a todos en la dirección equivocada. La inspectora sabía que interrogar a un anciano de 90 años, una leyenda local, sin pruebas más contundentes, sería un desastre. Necesitaba algo más que una deducción lógica basada en un frasco vacío. Necesitaba encontrar un eslabón perdido, una prueba irrefutable que conectara al respetado doctor con la desaparición y el más que probable asesinato de un niño de 8 años. El muro de silencio del pueblo era formidable, pero Karla estaba convencida de que 50 años era demasiado tiempo para guardar un secreto tan grande sin dejar alguna fisura. El descubrimiento de la mochila había reabierto el caso, pero también había destapado una caja de Pandora. La comunidad de Valdeniebla se enfrentaba a la aterradora posibilidad de que su ángel guardián fuera en realidad un monstruo. La confianza, el pilar sobre el que se había construido su resiliencia, se estaba desintegrando. La pregunta ya no era qué le había pasado a Javier Soler en el bosque, sino quién entre ellos había sido capaz de cometer un acto tan atroz
y ocultarlo a plena vista durante medio siglo. La investigación se encontraba en un punto de inflexión. La refutación de la narrativa oficial era total. El principal sospechoso estaba identificado, pero la resistencia de la comunidad era un obstáculo casi insalvable. Karla Romero necesitaba una nueva estrategia, una forma de romper el pacto de silencio que protegía al doctor Vargas. Tenía que encontrar algo que el tiempo no hubiera podido borrar, un eco del crimen que aún resonara en algún rincón olvidado del pasado de Valdeniebla, esperando a ser escuchado después de tanto tiempo. Elena Soler miraba la vieja fotografía de su hermano, la misma que había presidido el salón de su casa durante 50 años. Por primera vez no sentía solo pena, sino también rabia, una rabia fría y decidida que le daba fuerzas para seguir adelante. Le prometió en silencio a aquel niño de la foto que no descansaría hasta que la verdad saliera a la luz, sin importar lo dolorosa que fuera. Su vigilia de medio siglo se había transformado en una búsqueda activa de justicia, convirtiéndola en la aliada más implacable de la inspectora Romero. Karla comprendió entonces que la clave no estaba solo en las pruebas físicas, sino en la psicología de una comunidad cerrada que había optado por una mentira reconfortante en lugar de una verdad insoportable. Para resolver el crimen, tendría que desmantelar no solo una coartada, sino también un mito. Tendría que demostrarle a Valdeniebla que la única forma de sanar la herida no era cubrirla, sino limpiarla hasta el fondo, aunque el proceso fuera terriblemente doloroso para todos los implicados en aquella larga y silenciosa conspiración de olvido. La mochila y el frasco habían sido el detonante, la chispa que había prendido la mecha de una verdad enterrada. Ahora, la investigación entraba en su fase más crítica, la confrontación con el pasado y sus demonios. La inspectora sabía que cada paso que diera a partir de ahora la acercaría más a la monstruosa realidad de lo que ocurrió en 1973. La mochila no era el final del misterio, sino el prólogo de una historia mucho más oscura de lo que nadie había imaginado. Pero esa era solo la primera pieza de un rompecabezas macabro que nadie estaba preparado para montar. La investigación de la inspectora Karla Romero se adentró en un territorio hostil, donde el tiempo no era un aliado, sino un enemigo que había solidificado las mentiras hasta convertirlas en historia. Su primer objetivo fue desmantelar el mito del doctor Mateo Vargas, una tarea que equivalía a profanar el altar mayor de Valdeniebla. Para ello, su equipo comenzó a digitalizar cada documento del caso original de 1973, cada testimonio, cada informe de la Guardia Civil. Buscaban fisuras, contradicciones que en su momento fueron pasadas por alto, pero que bajo la luz de la tecnología forense moderna podrían brillar como faros en la oscuridad. La verdad, sabía Karla, a menudo se esconde en los detalles que una generación anterior consideró irrelevantes. El primer frente de batalla fue el interrogatorio de los testigos supervivientes, ancianos octogenarios y nonagenarios, cuyas memorias eran un mosaico de recuerdos vívidos y lagunas profundas. Karla y su equipo los visitaron uno por uno en sus casas de piedra o en la residencia local. La respuesta fue casi unánime, un muro de lealtad inquebrantable hacia el doctor Vargas. Era un santo, repetían como un mantra aprendido, nos cuidó a todos. Negaban cualquier posibilidad de su implicación con una vehemencia que rozaba lo defensivo, como si la mera pregunta fuera una ofensa personal, un ataque al único pilar moral que les quedaba en un mundo que ya no entendían. Fue Elena Soler, con su conocimiento íntimo de la psicología del pueblo, quien proporcionó la primera grieta en ese muro. Durante una de sus largas conversaciones con Karla, recordó un detalle aparentemente trivial que su padre, Antonio, había mencionado con extrañeza una semana después de la desaparición de Javier. El doctor Vargas, en pleno apogeo de la búsqueda y con la comunidad paralizada por el dolor, había contratado a un albañil para hacer unas pequeñas reformas de fontanería en el sótano de la clínica. En aquel momento,
pareció una excentricidad, una muestra de la capacidad del doctor para seguir adelante. Ahora, esa obra se convertía en el epicentro de la sospecha. Carla Romero se aferró a ese dato como a un salvavidas en un mar de negaciones. Una obra en el sótano justo donde se encontró la habitación sellada. La coincidencia era un grito en medio del silencio. ¿Por qué un hombre supuestamente devastado por la tragedia del pueblo se preocuparía por una tubería en ese preciso momento? La pregunta resonaba con una lógica aplastante. No era una excentricidad, era una coartada, una justificación para el ruido, el polvo y el movimiento de materiales necesarios para sellar una tumba improvisada y borrar para siempre la escena de un crimen que nunca debería haber existido. El equipo forense regresó a la clínica con una nueva misión: analizar la composición del mortero utilizado para tapiar la habitación secreta. Utilizando técnicas de datación por radiocarbono en los restos orgánicos microscópicos atrapados en la mezcla, pudieron establecer una ventana temporal para su aplicación. Los resultados fueron concluyentes y escalofriantes. El muro se había levantado a finales de octubre o principios de noviembre de 1973. La ciencia confirmaba la memoria de Elena y convertía una sospecha en una prueba tangible. La reforma del Dr. Vargas no fue una casualidad, fue el acto final de ocultación. Paralelamente, la investigación sobre el frasco de sedante alcanzó su punto culminante. Rastrear un fármaco 50 años después parecía una tarea imposible, pero los archivos farmacéuticos nacionales, aunque antiguos, eran meticulosos. Tras semanas de búsqueda en polvorientos registros, encontraron la pieza clave, el lote específico de aquel barbitúrico, debido a su potencia y peligrosidad, tuvo una distribución extremadamente limitada en Asturias. En toda la comarca, solo se entregó una caja a un único destinatario: la clínica del doctor Mateo Vargas. La conexión era ahora directa, exclusiva e irrefutable. Con esta evidencia en la mano, Carla reexaminó la declaración original del doctor Vargas a la Guardia Civil en 1973. El informe lo describía como un testigo ejemplar, sereno y colaborador. Detallaba cómo había saludado a Javier desde la puerta de su clínica y luego había entrado para atender una llamada. Afirmó no haber visto nada más. Su testimonio fue crucial para establecer la hora y el lugar de la última vez que se vio al niño y para dirigir la atención de los investigadores hacia el bosque, lejos de la calle principal. A la luz de los nuevos hallazgos, su colaboración no parecía un acto de civismo, sino una magistral obra de desinformación. La fachada del Santo de Valdeniebla comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de la lógica forense. Si el sedante era suyo y la habitación fue sellada por él, ¿qué hacía realmente el doctor Vargas aquella tarde de octubre? Su coartada, la de una simple llamada telefónica, se antojaba ahora increíblemente frágil. Carla ordenó una búsqueda exhaustiva de los registros de la antigua compañía telefónica, una tarea hercúlea, pero necesaria. Necesitaba demostrar que cada palabra de aquel hombre en 1973 había sido una mentira calculada para protegerse. La presión sobre la investigación aumentó. La noticia de que el doctor Vargas era el principal sospechoso se filtró a la prensa local, y Valdeniebla reaccionó con una mezcla de indignación y miedo. Acusaron a la inspectora Romero de empañar la memoria de su benefactor, de reabrir heridas solo para satisfacer su ambición. Carla se encontró aislada, luchando no solo contra un criminal, sino contra la mitología de todo un pueblo. Pero cada ataque reforzaba su convicción de que estaba en el camino correcto. Una inocencia tan fervientemente defendida a menudo oculta la más profunda de las culpas. Un nuevo avance provino de una fuente inesperada. La antigua enfermera del doctor Vargas, Lucía, una mujer de 89 años que vivía en una residencia en Gijón, finalmente accedió a hablar. Al principio repitió la letanía de la santidad del doctor,
Pero cuando Carla le presentó la prueba del sedante, la lealtad de Lucía vaciló. Con la voz temblorosa, admitió algo que había guardado durante 50 años. El doctor Vargas tenía un carácter controlador y un temperamento terrible cuando sentía que su reputación o su autoridad eran cuestionadas. No era un santo, era un hombre obsesionado con la perfección y la imagen pública. Este perfil psicológico cambió la perspectiva del crimen. Quizás no fue un secuestro premeditado. Carla comenzó a barajar una nueva hipótesis, un accidente, un encuentro fatal que se salió de control. ¿Qué pudo haber visto Javier? El doctor Vargas, a pesar de su reputación, no era perfecto. Tenía algún secreto que un niño curioso pudiera haber descubierto por accidente. La investigación se expandió, buscando ahora no solo pruebas del asesinato, sino el motivo original, el desliz que obligó a un hombre respetado a cometer una atrocidad para proteger su legado. El equipo de Carla comenzó a investigar las finanzas y los registros médicos de la clínica de 1973. Descubrieron irregularidades menores, pero una línea de investigación llamó su atención. Rumores de la época sobre el doctor realizando procedimientos no autorizados. Pequeñas intervenciones que estaban fuera de su competencia, pero que ofrecía a los locales para evitarles el viaje a la ciudad. Era una práctica peligrosa, ilegal, que podría haber destruido su carrera si se hubiera hecho pública. De repente, existía un motivo plausible para el pánico. La reconstrucción de los hechos se volvía cada vez más nítida. Javier, un niño curioso, podría haber visto algo que no debía en la parte trasera de la clínica. Quizás al doctor deshaciéndose de material comprometedor. Un encuentro casual. Una amenaza percibida por un hombre paranoico con su reputación. Un intento de silenciar al niño, quizás solo para asustarlo, que terminó en una tragedia accidental. El sedante, el forcejeo, la muerte. Y luego, el pánico absoluto y la necesidad de hacer desaparecer el problema. El bosque se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. La teoría era sólida, coherente, pero seguía siendo una teoría. Carla necesitaba una prueba final, una prueba trofeo que conectara todos los puntos de forma irrefutable. La respuesta no podía estar en los recuerdos de los ancianos ni en las muestras de laboratorio. Tenía que estar en algo que el propio Vargas hubiera dejado atrás. Un error, un descuido en su plan de ocultación casi perfecto. La inspectora centró entonces su búsqueda en los efectos personales del doctor, donados al archivo municipal tras su jubilación. La búsqueda en el archivo fue tediosa, cajas y cajas de documentos médicos, cartas de agradecimiento y fotografías antiguas. Era un santuario dedicado a la vida pública del doctor Vargas. Pero Carla no buscaba al personaje público, sino al hombre privado. Fue entonces cuando encontró una pequeña caja de madera con la etiqueta Agendas Personales, 1960-1995. El corazón de la inspectora se aceleró. 50 años de silencio podrían estar a punto de romperse por la propia mano de su autor. Con guantes de látex, Carla abrió la agenda correspondiente a 1973. Era un pequeño volumen de cuero negro, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo. Las anotaciones eran metódicas, casi obsesivas, citas de pacientes, recordatorios, notas sobre el tiempo. Hojeó las páginas hasta llegar a la última semana de octubre. El día de la desaparición de Javier, el espacio estaba casi vacío, salvo por una única y críptica anotación a las 5:30 de la tarde, escrita con una caligrafía temblorosa y casi ilegible. Incidente con JS solucionado. Incidente con JS. Las iniciales de Javier Soler, solucionado. La palabra resonó en la silenciosa sala del archivo con la fuerza de una detonación. Era una confesión velada, una nota para sí mismo que delataba su implicación directa. Pero no era suficiente para un tribunal, podía ser interpretada de muchas maneras. Carla sabía que tenía que haber algo más. Sentía el peso de la agenda en sus manos.
era extrañamente rígida, la cubierta trasera más gruesa de lo normal. La examinó a contraluz, pasando los dedos por la superficie del cuero. Fue entonces cuando notó una finísima línea, casi imperceptible, en el borde interior de la contraportada. No era un defecto del material, era un corte deliberado. Con la ayuda de un bisturí de precisión, separó con sumo cuidado la capa exterior de cuero del cartón interior. Dentro, en un compartimento secreto tallado en el cartón, había un único trozo de papel, doblado hasta alcanzar el tamaño de un sello. 50 años de espera se redujeron a ese instante. Con el pulso firme, Carla desdobló el papel. La caligrafía era la misma que la de la agenda, pero esta vez no era críptica. Era una confesión completa, detallada y aterradora. El doctor Mateo Vargas, en un texto breve pero lúcido, había documentado cada paso de su crimen. El encuentro accidental con Javier, el pánico al ser descubierto desechando pruebas de un aborto ilegal, el uso del sedante para acallar al niño, el forcejeo que resultó en una caída mortal y la posterior decisión de ocultar el cuerpo y desviar la investigación. La prueba trofeo estaba allí, una confesión escrita de su puño y letra, escondida en el corazón de sus memorias personales. El motivo no era solo el miedo a perder su reputación, sino el pánico a ser descubierto en una actividad criminal mucho más grave de lo que nadie había imaginado. El aborto era ilegal y estaba socialmente condenado en la España de 1973, y para un hombre como Vargas, cuya identidad se basaba en la veneración de su comunidad, la exposición habría sido una muerte en vida. Prefirió una muerte literal. La inspectora Romero leyó la confesión una y otra vez, sintiendo el frío de las palabras escritas por un hombre que había logrado engañar a todo un pueblo durante medio siglo. Cada frase era un clavo en el ataúd de la leyenda del doctor Vargas. La investigación ya no se basaba en inferencias o pruebas circunstanciales. Ahora tenía la voz del asesino, preservada en papel, esperando pacientemente en la oscuridad a que alguien finalmente la encontrara. El equipo forense analizó el papel y la tinta, confirmando su antigüedad y autenticidad. No había duda alguna. La confesión fue escrita en 1973. El círculo se había cerrado por completo. Carla Romero tenía ahora todo lo que necesitaba para enfrentarse no solo a un anciano frágil en una residencia, sino al fantasma que había aterrorizado a Valdeniebla durante 50 años, un fantasma que resultó tener el rostro de su mayor héroe. La reconstrucción de la verdad estaba completa. La narrativa oficial, construida sobre la arena de la conveniencia y el miedo, se había derrumbado para dar paso a una realidad de hormigón y pruebas científicas. La investigación había desenterrado no solo un crimen, sino también la hipocresía de una comunidad que prefirió una mentira reconfortante a una verdad que les obligaba a mirar al mal a los ojos. Ahora solo quedaba un último paso: la confrontación, el momento en que la justicia, largamente postergada, finalmente llamaría a la puerta del doctor Mateo Vargas. Carla guardó la confesión en una bolsa de pruebas. El viaje a la residencia de ancianos sería el más importante de su carrera. Iba a darle voz a un niño de 8 años, silenciado hacía medio siglo, y a devolverle a Elena Soler la única cosa que le habían robado junto a su hermano: la verdad. El caso de Javier Soler había dejado de ser un misterio para convertirse en la crónica de una traición, la traición de un hombre a su juramento hipocrático, a su comunidad y a la inocencia de un niño cuyo único crimen fue estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La verdad siempre había estado allí, oculta a plena vista, protegida por el respeto y el miedo. La pregunta que ahora flotaba en el aire de Valdeniebla ya no era quién lo hizo, sino ¿cómo pudieron vivir tanto tiempo junto a un monstruo sin saberlo? ¿Cuántos secretos más guardaban aquellos muros de piedra? La confesión del doctor Vargas no solo resolvía un crimen, sino que abría la puerta
a una introspección dolorosa para toda la comunidad, obligándolos a cuestionar cada recuerdo y cada certeza que habían dado por sentada. El equipo de Carla se preparó para la detención. El ambiente en la comisaría improvisada era de una solemnidad absoluta. Habían resuelto un caso que la historia había dado por perdido. Habían demostrado que no hay crimen perfecto, solo investigaciones que se rinden demasiado pronto. El tiempo no había borrado las huellas, solo las había hecho más difíciles de encontrar. Elena Soler fue informada antes que nadie. Al escuchar los detalles de la confesión, no lloró. Una calma gélida se apoderó de ella. Era el final de un purgatorio de 50 años. El dolor no desapareció, pero la incertidumbre, ese veneno que la había consumido lentamente, por fin se evaporó. Ahora sabía qué había pasado. Ahora podía empezar a llorar a su hermano de verdad. La inspectora Romero miró por la ventana hacia las montañas que rodeaban Valdeniebla. Parecían menos imponentes ahora. El verdadero monstruo no se escondía en sus bosques, sino en el corazón de un hombre que había elegido su reputación por encima de la vida de un niño. La investigación había sido un descenso a la oscuridad de la naturaleza humana. La operación, para detener a un anciano de 90 años, se planificó con la misma meticulosidad que el resto de la investigación. No podía haber errores. El impacto mediático sería enorme, y la comunidad de Valdeniebla necesitaría ver que la justicia se aplicaba con la misma precisión con la que se había descubierto la verdad. Carla sintió el peso de la responsabilidad. No solo iba a arrestar a un asesino, sino que iba a destruir el último mito que le quedaba a un pueblo en decadencia. Sabía que muchos la odiarían por ello, que la verían como la destructora de su paz, por frágil que ésta fuera. Pero la justicia no entiende de consuelo. La agenda de cuero negro y la pequeña nota doblada descansaban sobre su escritorio. Eran objetos inertes, pero contenían una maldad que había sobrevivido a 5 décadas de silencio. Eran la prueba de que la verdad, por muy profundo que se la entierre, siempre encuentra la manera de salir a la superficie, aunque tarde toda una vida. Ahora la investigación entraba en su fase final, la revelación. El momento en que la verdad, hasta entonces un asunto de informes forenses y archivos polvorientos, se enfrentaría cara a cara con su autor. La confrontación prometía ser el clímax de una tragedia que había durado demasiado tiempo. El viaje al pasado de Valdeniebla había terminado. La reconstrucción estaba completa. Pero la historia de Javier Soler aún no había concluido. Faltaba el último capítulo, el más doloroso y necesario de todos, el de la confesión verbal y la justicia. El sol comenzaba a ponerse sobre Valdeniebla, tiñendo el cielo de los mismos tonos violáceos que la tarde en que Javier desapareció. 50 años después, el círculo estaba a punto de cerrarse. Carla tomó la bolsa de pruebas que contenía la confesión. Era hora de que el doctor Vargas rindiera cuentas. La investigación había demostrado que, aunque los recuerdos se desvanecen y los testigos mueren, la ciencia y la tenacidad pueden reconstruir el pasado con una claridad aterradora. Habían dado voz a los muertos y habían expuesto a los vivos. El coche de policía salió de Valdeniebla en silencio, dejando atrás un pueblo que ya nunca volvería a ser el mismo. La verdad había sido desenterrada, y con ella un dolor que ahora, por fin, podía empezar a sanar. El silencio que había protegido al doctor Vargas durante 50 años estaba a punto de ser roto por el sonido de las sirenas. La justicia, aunque tardía, había llegado a las montañas de Asturias. Pero lo que no sabían es que la confesión escrita era solo una parte de la historia. La verdad completa, en toda su monstruosidad, aún estaba encerrada en la mente del anciano doctor, esperando ser liberada. El viaje hasta la residencia de ancianos se desarrolló en un silencio denso y cargado, roto únicamente por el crujido ocasional de la radio de la policía.
Para la inspectora Carla Romero, cada kilómetro recorrido era un paso hacia el final de un laberinto de 50 años. Llevaba consigo la confesión escrita como si fuera un artefacto sagrado y profano, a la vez, la llave que abriría la última puerta de un pasado que se negaba a morir. No era solo el final de una investigación, era el momento en que la historia de Valdeniebla se reescribiría para siempre, con una tinta de dolor y traición que mancharía la memoria de su héroe más venerado. La residencia El Reposo del Naranjo era un oasis de calma artificial, un lugar donde el tiempo se ralentizaba hasta casi detenerse. Sus pasillos olían a desinfectante y a sopa de verduras, y el único sonido era el murmullo de un televisor lejano. Carla encontró al doctor Mateo Vargas en un salón soleado, sentado en un sillón de orejas, con una manta sobre las rodillas. Su aspecto era el de un patriarca retirado, con la piel translúcida y unas manos temblorosas que apenas podían sostener un libro. La fragilidad de su figura contrastaba violentamente con la monstruosidad del secreto que había custodiado durante 5 décadas, haciendo la inminente confrontación aún más surrealista. Cuando Carla se presentó, el doctor Vargas la miró con unos ojos azules acuosos, nublados por la edad, pero aún con un destello de la antigua autoridad que había ejercido sobre Valdeniebla. Al principio, fingió no entender, atribuyendo su presencia a una visita de cortesía o a un error administrativo. Su mente, aunque más lenta, seguía siendo un arma defensiva, entrenada durante medio siglo en el arte de la negación y el desvío. Intentó sonreír, proyectando la imagen del anciano venerable que todos conocían, sin saber que la inspectora no había venido a interrogar a un mito, sino a desmantelarlo pieza por pieza, sin piedad ni contemplaciones. Carla no perdió el tiempo en preámbulos. Se sentó frente a él y colocó sobre la mesa una serie de fotografías forenses. La habitación sellada, la mochila de cuero, el pequeño frasco de cristal ámbar. Con una voz metódica y desprovista de emoción, comenzó a exponer los hechos, conectando cada prueba con una lógica implacable. Describió el análisis del mortero, la datación de la pared, la ausencia de exposición a la intemperie de la mochila. Cada palabra era un martillazo contra la fachada que el doctor había construido con tanto esmero. Vargas escuchaba en silencio, pero una vena comenzó a latir visiblemente en su sien, una señal inequívoca de que la calma era solo superficial. El anciano doctor intentó una última defensa, apelando a su legado y a su honor. Con una voz que pretendía ser indignada, acusó a la inspectora de profanar la memoria de un pueblo y de acosar a un hombre que solo había servido a su comunidad. Habló de la tragedia de Javier Soler como si él mismo hubiera sido una de sus principales víctimas, reviviendo su papel de consolador y pilar de la comunidad. Era una actuación magistral, perfeccionada durante 50 años de representaciones privadas y públicas. Pero Carla no estaba entre el público, era la directora de escena y sabía que el guión de aquella farsa estaba a punto de llegar a su inevitable conclusión. Entonces, la inspectora Romero sacó la agenda de cuero negro de 1973 y la depositó sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el silencioso salón. Abrió el volumen por la página correspondiente al día de la desaparición de Javier y señaló la críptica anotación. Incidente con J.S. solucionado. La caligrafía, aunque temblorosa en la agenda, era inconfundiblemente suya. El doctor Vargas miró las iniciales y su rostro perdió todo color. El recuerdo de haber escrito esas palabras, un acto de arrogancia y alivio en su momento, se convirtió en una soga que se apretaba alrededor de su cuello 50 años después. El pasado acababa de materializarse sobre la mesa. Puede que argumente que esto no significa nada, que son solo iniciales, continuó Carla, manteniendo su mirada fija en él. Su voz era tranquila, pero cortante como el filo de un bisturí. Pero usted y yo sabemos que los secretos más oscuros a menudo se esconden en los lugares más personales. Con un movimiento deliberado y preciso,
La inspectora tomó un pequeño cúter de su maletín y, ante los ojos atónitos del doctor, realizó una incisión en la contraportada de la agenda. Extrajo el pequeño papel doblado, la confesión que había permanecido oculta como un veneno latente, y lo desdobló lentamente, permitiendo que cada segundo de silencio aumentara la insoportable tensión del momento. Carla comenzó a leer la confesión en voz alta. Las palabras llenaron la habitación, una letanía de pánico, crimen y encubrimiento. La nota detallaba el encuentro accidental con Javier, quien lo había visto deshacerse de instrumental médico comprometedor tras realizar un aborto ilegal, una práctica que habría destruido su reputación en la España de 1973. Describía cómo atrajo al niño a la clínica con una excusa, el intento de sedarlo para que olvidara lo que había visto, el forcejeo, la caída fatal del niño contra el suelo de hormigón. La narrativa era fría, precisa y absolutamente condenatoria, la voz de un asesino documentando su propia infamia para la posteridad. Al escuchar sus propias palabras leídas por otra persona, la última barrera de defensa de Mateo Vargas se pulverizó. Su cuerpo se encogió en el sillón, como si el peso de sus 90 años y de sus 50 años de mentiras lo aplastara simultáneamente. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de derrota. El monstruo que había vivido oculto tras la máscara del Santo de Valdeniebla quedaba finalmente expuesto bajo la cruda luz de una verdad irrefutable. El silencio que siguió a la lectura de la confesión fue más elocuente que cualquier grito, la aceptación tácita de una culpa monstruosa. Con la voz rota, un susurro que apenas era audible, el doctor Vargas comenzó a hablar. Ya no había negaciones ni excusas, solo el torrente de una confesión verbal que llenaba los huecos emocionales de la nota escrita. Describió el pánico absoluto que sintió al ver a Javier en la parte trasera de la clínica, el terror a que ese niño curioso, con su inocencia, pudiera desmantelar la vida de perfección que había construido. La muerte de Javier, insistió, fue un accidente nacido del pavor, una consecuencia no deseada de un intento desesperado por proteger su secreto. Un secreto que consideraba mucho más valioso que la vida de un niño de 8 años. La confesión continuó, desvelando la profundidad de su engaño. Relató cómo, en las horas posteriores a la muerte de Javier, su mente de médico se transformó en la de un criminal calculador. Ocultó el pequeño cuerpo en el sótano, limpió cualquier rastro y luego se unió a la búsqueda, interpretando el papel del ciudadano preocupado con una convicción escalofriante. Fue él quien sugirió con más insistencia que el niño debía haberse adentrado en el bosque, utilizando su autoridad para dirigir a la Guardia Civil y a los vecinos lejos de la clínica, hacia una búsqueda inútil que cimentaría la narrativa del accidente y le garantizaría la impunidad. Relató el horror de los días siguientes, el trabajo de tapiar la habitación del sótano bajo la excusa de una reforma de fontanería, escuchando los ecos de los gritos de los vecinos que buscaban a Javier en el bosque mientras él sellaba su tumba de hormigón. Describió cómo había consolado a Carmen, la madre del niño, sintiendo sus lágrimas en su hombro mientras él era la causa de todo su dolor. Esa dualidad, ser a la vez el asesino y el ángel guardián, fue la carga que lo consumió por dentro, pero también el combustible que alimentó su necesidad de mantener la farsa a cualquier precio, convirtiendo su vida en una obra maestra de la hipocresía. Finalmente, reveló por qué había escrito la confesión y la había escondido. No fue por un ataque de conciencia, sino por un acto de vanidad narcisista. Quería dejar un registro de su inteligencia, de cómo había sido capaz de cometer el crimen perfecto y engañar a todo el mundo. Era un trofeo personal, una prueba de su superioridad que, en su arrogancia, nunca creyó que nadie encontraría. Esa misma arrogancia, el motor de su crimen, se había convertido 50 años después en el instrumento de su propia perdición.
La confesión no era un acto de arrepentimiento, sino el último vestigio de su ego monstruoso. Tras la confesión verbal, el procedimiento fue rápido y aséptico. Los agentes que habían esperado discretamente en el pasillo entraron en la habitación. Le leyeron sus derechos a un hombre que ya no ofrecía resistencia alguna, un anciano derrotado por el peso de su propia historia. La detención del doctor Mateo Vargas, el héroe local, se llevó a cabo sin esposas, pero con la solemnidad de un acto de justicia histórica. Mientras se lo llevaban, su mirada se cruzó con la de Carla, una mezcla de odio, resignación y quizás un retorcido atisbo de alivio por el fin de su larga y solitaria vigilia. La noticia de la detención y la confesión cayó sobre Valdeniebla como un cataclismo. El mito se derrumbó en cuestión de horas, dejando un cráter de incredulidad, rabia y una profunda vergüenza colectiva. Las mismas personas que habían defendido al doctor con fervor ahora se sentían cómplices de su engaño. Cada acto de amabilidad, cada palabra de consuelo que habían recibido de él durante 50 años se reveló como una mentira grotesca. El pueblo no solo había perdido a su santo, sino que se veía obligado a confrontar que habían convivido con un monstruo, lo habían venerado y habían protegido su secreto sin saberlo. Carla Romero llamó personalmente a Elena Soler. Con un cuidado infinito, le relató cada detalle de la confesión, desde el motivo del aborto ilegal hasta la caída accidental y el meticuloso encubrimiento. No omitió nada, porque sabía que Elena merecía la verdad completa, por brutal que fuera. Al otro lado de la línea no hubo un estallido de llanto, sino un largo y profundo silencio. Era el sonido de 50 años de incertidumbre evaporándose. El peso de una pregunta sin respuesta, que finalmente se levantaba de sus hombros. La verdad no le devolvía a su hermano, pero le devolvía la paz. Por primera vez en medio siglo, Elena lloró. Pero no eran las lágrimas desesperadas de la pérdida, sino las lágrimas liberadoras de la catarsis. Lloró por el niño que fue su hermano, por la vida que le fue arrebatada, pero también lloró de alivio. El fantasma que había habitado su vida, la sombra de la duda que había envenenado cada recuerdo, por fin se había disipado. Ahora conocía la historia completa. Podía odiar a un hombre en lugar de a un destino abstracto. Podía finalmente comenzar el verdadero proceso de duelo que le había sido negado durante toda su vida adulta. El proceso judicial contra Mateo Vargas fue una formalidad. Con la confesión escrita, la confesión grabada y las abrumadoras pruebas forenses, el veredicto de culpabilidad fue rápido. Debido a su avanzada edad y frágil salud, fue sentenciado a pasar el resto de sus días en una unidad hospitalaria penitenciaria. No era la imagen clásica de la justicia, pero era justicia al fin. El sistema legal reconoció el crimen y el nombre de Javier Soler fue oficialmente limpiado de la narrativa de un accidente para ser inscrito en la historia como la víctima de un asesinato. La verdad, finalmente, se había convertido en un hecho legal. Semanas después se celebró un nuevo funeral en Valdeniebla. Los restos de Javier, recuperados del sótano de la clínica, fueron enterrados en el cementerio del pueblo junto a sus padres. Elena, de pie frente a una pequeña lápida, con el nombre de su hermano grabado en ella, sintió una sensación de cierre que nunca creyó posible. Era un final agridulce, una victoria ganada a un coste inmenso. El pueblo entero asistió, no para consolarla a ella, sino para pedirse perdón a sí mismos, para iniciar el doloroso proceso de sanar una herida comunal que había supurado en secreto durante demasiado tiempo. Valdeniebla nunca volvería a ser el mismo. La clínica, a medio demoler, se convirtió en un monumento improvisado a la verdad desenterrada, un recordatorio constante de su ceguera colectiva. La historia del niño perdido en el bosque fue reemplazada por la historia, mucho más oscura y real, del monstruo que vivía en la casa de al lado. La confianza, la moneda de cambio de la comunidad, quedó rota, y una generación entera tuvo que aprender a vivir con el conocimiento de que su infancia
se había desarrollado bajo la sombra de un asesino disfrazado de Salvador. Karla Romero cerró el expediente del caso Soler. En su carrera había resuelto muchos crímenes, pero ninguno la había afectado de una manera tan profunda. El caso de Valdeniebla le había enseñado que la verdad no siempre es liberadora en el sentido más puro. A veces es simplemente necesaria. Era un recordatorio de que la justicia no tiene fecha de caducidad y de que la persistencia de una sola persona, como Elena, puede ser más poderosa que el pacto de silencio de toda una comunidad. Guardó la foto de Javier en un cajón, el rostro sonriente de un niño cuya historia finalmente había sido contada. Para Elena Soler, la vida después de la verdad fue extrañamente silenciosa. El objetivo que la había consumido durante 50 años se había cumplido. La ausencia de su hermano seguía doliendo, pero ya no era una pregunta abierta, sino un recuerdo definido. Pudo visitar su tumba, hablarle, contarle que todo el mundo sabía lo que le había pasado. Pudo por fin recordar al niño de las rodillas magulladas y los bolsillos llenos de tesoros, no como un fantasma, sino como el hermano al que amó y cuya memoria había honrado con la búsqueda incansable de la justicia. El doctor Mateo Vargas murió 6 meses después de su condena, solo y olvidado, en la cama de un hospital penitenciario. Su muerte no ocupó los titulares. Fue el final silencioso y anónimo de un hombre que había sacrificado su humanidad por su reputación, solo para perder ambas cosas al final. Su legado no fue el de un médico venerado, sino el de un asesino cobarde, un recordatorio de que las mentiras, por muy bien construidas que estén, tienen cimientos de arena y están destinadas a derrumbarse bajo el peso del tiempo. La verdad siempre encuentra su camino. La historia de Javier Soler se convirtió en una leyenda de un tipo diferente en Valdeniebla. Ya no era un cuento con moraleja sobre los peligros del bosque, sino una lección sobre la fragilidad de la confianza y la naturaleza corrosiva de los secretos. Enseñó a las nuevas generaciones que el mal no siempre lleva un rostro aterrador. A veces se esconde detrás de la sonrisa más amable y la mano que se ofrece para ayudar. La herida del pueblo comenzó a cicatrizar, pero la marca de la traición permanecería para siempre grabada en su memoria colectiva. En el otoño, las hojas volvieron a teñir de ocre los bosques que rodeaban Valdeniebla. El aire olía a tierra húmeda y a humo de leña, igual que aquella tarde de 1973. Pero algo había cambiado fundamentalmente. El bosque ya no era el depositario de los miedos del pueblo. El verdadero abismo había resultado estar en el corazón humano. La resolución del caso no había borrado la tragedia, pero la había puesto en su lugar, permitiendo que la luz entrara en una habitación que había permanecido a oscuras durante demasiado tiempo, demostrando que ninguna verdad puede permanecer enterrada para siempre. Karla Romero, meses después, recibió una carta de Elena. Era una simple nota de agradecimiento, pero en ella había una frase que resumía todo el viaje. Gracias por darle a mi hermano una tumba y a mí una vida. La inspectora entendió que su trabajo no consistía solo en perseguir a los culpables, sino en devolverles a los vivos la posibilidad de seguir adelante. La justicia no era solo un castigo para el criminal, sino una restauración del orden moral del mundo, por pequeño que fuera ese mundo, como un pueblo perdido en las montañas. La antigua clínica fue finalmente demolida por completo. En su lugar, el ayuntamiento decidió construir un pequeño parque con una fuente y una placa conmemorativa. La placa no mencionaba al doctor Vargas, solo decía, en memoria de Javier Soler y de la verdad que siempre encuentra el camino a casa. Era un epitafio para un niño y para una mentira, un símbolo de que la comunidad, aunque herida, había elegido la dolorosa luz de la verdad sobre la reconfortante oscuridad de la ignorancia. El ciclo de dolor se había cerrado.
La historia de Valdeniebla se erigió como un testamento sombrío pero poderoso sobre la persistencia de la memoria y la inevitabilidad de la justicia. Demostró que no existe un crimen tan antiguo que no pueda ser resuelto, ni un secreto tan profundo que no pueda ser desenterrado. El tiempo no borra los pecados, simplemente los aplaza. La tenacidad de una hermana que se negó a olvidar, y la lógica de una inspectora que se negó a rendirse, se unieron para darle voz a un niño silenciado, probando que la verdad, por mucho que tarde, siempre reclama su lugar en la historia.